las artes plásticas supeditadas a la arquitectura egipcia y nos referimos a las artes plásticas como pintura y escultura. Y lo vamos a asociar de modo en que ayudan a la cualificación de un espacio arquitectónico o urbano. También tenemos que recalcar que las artes plásticas van adheridas a la arquitectura en un espacio y tiempo determinados. Dicho de otra manera, eh, las, las artes plásticas se encuentran supeditadas, o sea, unidas a el tiempo y las dimensiones que la arquitectura nos puede ofrecer. La cultura egipcia se desarrolló hace más de 5000 años, inició en el año 3150 a.C. y culminó en el 31 a.C. Esta estuvo instalada al extremo noroeste de África y fue compuesta por... Bueno, entonces partiendo de otro tema, yo les voy a hablar de las artes plásticas que estuvieron presentes en la cultura egipcia, dividiéndolos en dos ramas. La primera habla de la escultura y de la pintura. La escultura se divide en dos, que vendría siendo la estatuaria y el relieve. Y referente a la pintura, eh, por lo general era plasmada en las tumbas de los faraones de esta cultura y se creía que tenían, todos los faraones tenían que tener en sus tumbas alguna pintura relativa a las hazañas que había tenido en vida, y se creía también que tenía en esa pintura que estar presente la imagen de sus guardias, por así decirlo, ya que esto aseguraba de que en su vida del más allá, bueno, ellos creían en la vida después de la muerte, entonces en su vida después de la muerte, sus guardias también iban a estar presentes y los iban a proteger. La escultura se divide en dos, que es la estatuaria y el relieve. La estatuaria son estatuas que los egipcios ponían en sus templos o en sus tumbas, que era para representar a sus dioses. Estos pueden ser seres humanos o también cuerpo de humano con cabeza de persona. El relieve es una representación plana con la cual ellos grababan en las paredes cualquier hecho importante que hubiese tenido en su cultura. Así sea como hazañas de faraones o eventos por lo más simple que fueran, por ejemplo, una comida o la presentación en las paredes de la agricultura que tenían, la pesca que ejercían y todas esas cosas, por más simples que fueran, ellos lo grababan que a ellos en piedras. Les parecían interesantes. Exacto. Bueno, también en esta cultura egipcia nosotros decidimos tomar en cuenta un templo que es el templo al dios Horus. Este templo se comenzó a edificar en el año 237 a.C. y se culminó en el 57 a.C. Eso quiere decir que duró 180 años en terminarse este templo. Y bueno, yo les voy a hablar sobre las artes plásticas presentes en el templo de Horus. Principalmente estaba el relieve en los grabados de las paredes de este templo. En la fachada principal se pueden observar algunos grabados que referenciaban al faraón de ese templo. También se aprecia la estatuaria y tenemos en estatuas halcones que son referentes a el dios Horus, y pintura. Esa área todavía no la conocemos muy bien, pero en el área donde el dios, el faraón, fue sepultado, se ponía pintura. Como ya habíamos dicho, grababa elementos importantes del dios y sus hazañas. Y bueno, nosotros encontramos una imagen que nos muestra la distribución de dicho templo, y nos hace referencia a los detalles arquitectónicos que podemos valorar
La primera tabla que les vamos a mostrar se llama DCCA o también Determinantes del Contexto del Continente Arquitectónico, en donde podemos checar la ubicación geográfica, por ejemplo, ya expuesta anteriormente del lugar donde se ubicó nuestro templo de Horus, la temperatura ya conocida por nosotros, por la zona desértica que conocemos, eh, y también podemos observar determinantes del contexto artificial intangibles. Consecuencias directas podemos decir que era un templo sagrado religioso, y en determinantes formantes del contexto, operatividad geométrica sería integradora porque ya que podemos apreciar simetría, equilibrio, unidad en este templo de Horus. El siguiente documento que les vamos a presentar para el análisis del templo de Horus se llama ROCA, o bien Requerimientos de los Ocupantes por componente del continente arquitectónico, en donde podemos tener los requerimientos tangibles del usuario como requerimientos operativos, que serían las actividades que se llevan a cabo en el templo de Horus. Nosotros le pusimos que podíamos apreciarlas en vista volumétrica, y las observaciones que nos dan nuestras fuentes de información son cualitativas. También tenemos contestados usuales o costumbres, es decir, de construcción de margen o de imagen. Esto, gracias a nuestra investigación, pudimos llegar a la conclusión de que se tenía un cierto margen de construcción, ya que todas las edificaciones de los egipcios eran muy similares. También podemos observar, gracias a nuestra identificación, un buen diagrama de flujo, y esto lo podemos ver en la vista en planta. Eh, Sucesivamente así hay varios de los requerimientos formales predeterminales en operatividad geométrica de los elementos. También sería integrador, ya que tenemos simetría, unidad y equilibrio en el templo de Horus. Y bueno, compañeros, por último tenemos los AFCA, que son los atributos formales del continente arquitectónico. En nuestra tabla nosotros marcamos los requerimientos formales intangibles que asumen los ocupantes, y marcamos los psicométricos. Esto quiere decir si el monumento es grande, pequeño, cómodo, incómodo, y lo señalamos como que lo podemos observar en la vista volumétrica, y según nuestras fuentes de información no nos dan medidas, así que es cualitativo. También tenemos eh, los atributos formales de orden reticulares, origen, reciprocidad modeladora, en donde tenemos la operatividad geométrica de los elementos y un orden siendo integradores, en donde se presenta de nuevo la simetría, la unidad, el equilibrio de nuestro templo de Horus. Tenemos también otros elementos como operatividad geométrica de los elementos y la manera en que integran nuestro monumento, o bueno, el templo de Horus. De esta manera podemos llegar a tener un análisis totalmente por muchas fuentes de información de un solo continente arquitectónico. En este caso es el templo de Horus.